Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En cuestión de segundos, este delincuente y asesino colombiano pasó a ser objetivo de la justicia estadounidense. La idea no era causarle la muerte a esa persona porque ni siquiera sabíamos que era un agente de la DEA ni nada. Alias Payaso atracaba diariamente en un taxi a sus clientes en Bogotá y según él, sin saberlo, el pasado 20 de junio, una de sus víctimas mortales resultó ser un agente de la DEA. Todas las pruebas están puestas, no solo a disposición del gobierno americano, sino también de la Fiscalía General de la Nación. Hoy desde el sitio donde permanece recluido, rompió su silencio y en entrevista con Noticias RCN y la emisora La FM, relató de manera cínica cómo ejecutó el crimen que lo tiene a portas de una extradición hacia los Estados Unidos. Pues seguíamos con él y todo, y pues ya yo vi sangre en mi mano y yo lo dejé salir de la puerta porque pues yo me puse muy nervioso. La idea de nosotros nunca era causarle una herida a ninguna persona, siempre la idea era como intimidarlo nomás. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el caso del agente de la DEA asesinado hace un mes tras un supuesto atraco en Colombia. Doris Murillo, la mamá de alias Payaso, pide perdón y ruega para que su hijo no sea extraditado. El abogado del responsable del asesinato, Miguel Ramírez, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Jaime Arrubla, analizan los alcances y el significado que tienen las declaraciones entregadas por el criminal confeso y debaten si debe ser enviado o no a la justicia de la potencia norteamericana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, los avances y las nuevas revelaciones en torno al caso del agente de la DEA James Terry Watson, quien fue asesinado el pasado 20 de junio en un aparente atraco cuando abordó un taxi en la ciudad de Bogotá. La noticia, un mes después del homicidio, 7 de los supuestos responsables del crimen ya fueron capturados y pedidos en extradición por el jurado, o mejor, por una corte federal del estado de Virginia en los Estados Unidos. La tranquilidad que reinaba en el norte de la capital colombiana la noche del 20 de junio pasado fue alterada por un intento de robo que terminó convirtiéndose en un asesinato de connotaciones internacionales. La gente se pregunta, pero si asesinan a un agente de la DEA, ¿qué nos pasará a los demás? Por eso no podemos bajar la guardia. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad. La víctima, James Terry Watson, un agente de la DEA que ejercía en la ciudad de Cartagena, pero que estaba de paso por la ciudad de Bogotá. El estadounidense de 35 años de edad, dedicado a la lucha antidroga, abordó un taxi en el Parque de la 93, sector ampliamente conocido en la capital colombiana por sus establecimientos nocturnos y restaurantes. Transcurridos unos minutos, el vehículo que llevaba a la gente se detuvo. Otro taxi aparece en la escena. De allí descienden dos hombres e ingresan al taxi con el presunto objetivo de apoderarse del dinero y pertenencias de Watson. Aparentemente, el agente opuso resistencia y uno de los delincuentes le propinó 5 puñaladas. Gravemente herido, logró escapar de sus captores y correr algunos metros. Fue un vehículo y oficiales de la Policía Nacional de Colombia que apenas a unos minutos de ocurrido el incidente llevaron al Terry Watson a la clínica donde fue declarado fallecido. Pese a haber sido auxiliado, la muerte le ganó la batalla. El punto clave de la noticia, el responsable principal del asesinato rompió su silencio. Alias Payaso, como es conocido en el mundo del AMPA, concedió en primicia una reveladora entrevista a Noticias RCN y a la emisora La FM que dirige la reconocida periodista colombiana Vicky Dávila.
Con cinismo, pero a la vez con mucho temor ante la posibilidad de ser extraditado, Edgar Javier Murillo, en medio de lágrimas, pidió clemencia y rogó para que le permitieran pagar por el crimen que cometió en una cárcel de Colombia y no en una de los Estados Unidos. Según el relato, al agente Terry Watson no lo estaban persiguiendo. Cuando se subió al taxi, alias Payaso y su compañero lo encerraron en la parte trasera del vehículo. Cuando usted lo deja bajar del taxi, ¿cuándo se dan cuenta ustedes que él muere? Nunca, hasta por las noticias. Nunca nos dimos hasta el otro día por las noticias. ¿Es cierto que ustedes utilizaron choques eléctricos para dominarlo? Sí, señor. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron en ese momento? Pues la idea de nosotros nunca era causarle una herida a ninguna persona, siempre la idea era como intimidarlo nomás. Relátenos algo de lo que sucedió en el momento en el que el taxi para y se sube esta agente de la DEA. No sé, creo que pues ahí en el video queda muy claro y fueron cosas de momentico, cosas que pasaron en un instante. Pues como les dije, la idea no era causarle la muerte a esa persona porque ni siquiera sabíamos que era un agente de la DEA. Ni nada, nosotros no sabíamos que era un agente de la DEA, no sabíamos que era una persona extranjera. ¿Ustedes lo estaban siguiendo a él? ¿Lo habían hecho un seguimiento especial para saber que se iba a montar en el taxi? No, señor, mira, lo que pasa es que eso no es de que nosotros le hagamos un seguimiento a la persona, yo creo más bien la persona escoge el taxi. Él escogió el taxi en el que se iba a subir y pues, dada la mala suerte, después el taxi pues en el que se montó. Usted fue la persona que le propinó las heridas. ¿Por qué lo hirió? Pues yo creo que por los nervios, uno no está acostumbrado, pues la verdad no somos profesionales, como dicen por televisión y todo, y no sé, los nervios. ¿Él reaccionó? ¿Él se intentó defender? Sí, señora. ¿Él los atacó o cómo fue? Pues ahí forcejeamos con él y todo, y pues ya yo vi sangre en mi mano y yo lo dejé salir de la puerta porque pues yo me puse muy nervioso. ¿Qué le dijo él en el momento en que usted lo hiere? No, él no hablaba. Él no hablaba, él no habló para nada, nunca habló. Cuando usted dice que él reaccionó, ¿cómo reaccionó? ¿Qué fue lo que él hizo que le produjo a usted tanto susto? Pues él comenzó pues a defenderse. Él comenzó pues porque nosotros pues, la idea era intimidarlo y pues él de una vez comenzó a empujarme, a pegarme y pues ahí forcejeamos. ¿Pero él sacó algún arma o algo? No. ¿Ustedes alcanzaron a quedarse con alguna pertenencia de él? Un maletín, pero al momento en que yo me vi la sangre dando la vuelta, pues nosotros lo botamos. ¿Pero por qué lo botaron? ¿Descubrieron que llevaba algo? No, lo que pasa es que, como le digo, nosotros no estábamos, yo no sé, no estoy acostumbrado a eso, y pues yo vi mucha sangre en mi mano y me dieron muchos nervios. Yo le dije, yo no me quiero quedar con nada, y yo lo boté por la ventana del carro. ¿Pero alcanzaron a abrir el maletín por lo menos? No, señor. Alias Payaso asegura que no se quedaron en poder del iPad y del teléfono celular del agente asesinado y que el maletín ni siquiera lo abrieron. Sin embargo, su compañero de celda dice que vieron los pasaportes. Muy bien, y luego de escuchar esas grabaciones, comenzamos el programa La Noche con la pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de Twitter, a las cuentas de correo y a las cuentas de Twitter que ustedes encuentran en la parte inferior de la pantalla. Pueden responder el siguiente interrogante y vamos a estar leyendo sus opiniones a lo largo de este programa. ¿Cree usted que los responsables del asesinato de la agente de la DEA en Bogotá deben pagar por su crimen en Colombia o en una cárcel de los Estados Unidos? Es la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes para que la respondan a través de redes sociales hoy en el programa La Noche. Saludamos hoy a nuestros invitados en Bogotá, Colombia. Saludo a Doris Murillo. Ella es la madre de alias Payaso, la mamá de la persona que ustedes hace unos segundos escuchaban en estas declaraciones que ha entregado desde la cárcel Picota de Bogotá, uno de los presuntos responsables del asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson. Señora Doris, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, señora Doris, es una entrevista algo difícil para mí.
en la medida en que entendemos pues el dolor de mamá que usted debe estar experimentando en este momento al ver a su hijo en esta situación, pero por otro lado también la responsabilidad y también la gravedad del hecho que su mismo hijo ha confesado que ha cometido, que ese es el asesinato de este agente de la DEA. En estas declaraciones que acabamos de escuchar, ¿reconoce usted a su hijo? Sí, señor, yo reconozco la voz de mi hijo. Y sí, señor. Ese es el hijo que representa esas palabras, esa confesión tan cruda que hace de los hechos, ese hijo, esa imagen de ese hijo que usted tenía. No, señor, es una imagen totalmente diferente. No es el hijo que yo crié algún día y que le enseñé buenos modales y le enseñé valores y respeto. Señora Doris, quisiera que usted misma le escribiera a nuestros televidentes quién era este muchacho. Aparentemente es un joven de 27 años. Cualquier persona se imaginaría que es una persona completamente honesta, que no puede generar ningún peligro para la sociedad. ¿Quién era él? ¿Quién era esa persona que usted conoció, con la cual usted tiene la oportunidad de hablar todos los días y que hoy ante todo un país y ante los Estados Unidos está acusado por ser el determinador, el responsable material intelectual del asesinato de un agente de la DEA? Bueno, pues mi hijo es una persona muy tierna, muy estudiado, pues no tuvo una carrera profesional, pero se esmeró por salir adelante y por aprender cosas nuevas, y muy buen hermano, era el ejemplo para sus hermanos, el ejemplo para sus primos, sus sobrinos, también el ejemplo para muchos niños, muchos jóvenes, porque él era un líder de iglesia. Tenía sus grupos, tenía sus células, les enseñaba sobre Dios, predicaba la palabra. Es que para mí es muy duro saber que mi hijo terminó en esta situación. Si él era, no, es que lo desconozco porque él es un muy buen hijo. Muy buen padre, él tiene un niño de 3 años, muy buen hermano, repito. Y pues la verdad no sé qué pensar ahora de él, porque es totalmente diferente. Ahora lo veo como una persona diferente, sí, como usted lo dice, él es muy joven, sí, él apenas tiene 27 años de edad. Y pues hace un tiempito yo estaba alejada de ellos. Como lo saben, yo vivo en Villavicencio, él vive aquí en Bogotá, entonces pues nos comunicábamos por teléfono y era poco lo que nos veíamos últimamente. Señora Doris, ¿hasta dónde en este momento usted ha terminado afectada por esto? Por un lado, él ha dicho en una entrevista que no llevaba mucho tiempo cometiendo este tipo de delitos. De manera cínica, inclusive él ha dicho que pues parece ser que la preocupación es porque fue un estadounidense, pero no le preocupaba como tal cometer ese tipo de actos delictivos a otro tipo de personas. ¿Hasta dónde le ha afectado a usted en todos estos días? Veo que usted valientemente hoy quiere hablar con nosotros, nos concede esta entrevista. Y de alguna forma el hecho de dar esas declaraciones también la ponen a usted en una situación bastante difícil. ¿Hasta dónde le ha afectado? La verdad, pues a mí me ha afectado muchísimo, porque yo todavía guardaba la esperanza de que bueno, que hubiera participado, pero hubiera sido algo, como le dijera yo, que no tuviera tanta culpa en eso. Y no solo a mí, a la familia nos ha perjudicado mucho, porque nosotros todos teníamos una imagen totalmente diferente de él y todos nosotros estamos muy consternados con esta situación.
no solo la de él, sino la de los otros familiares también, porque he tenido la oportunidad de hablar con las familias de los otros que están implicados y de verdad que esto es un dolor muy grande para todas las familias y es algo que ninguno de nosotros esperábamos esto y que duele muchísimo porque uno espera de un hijo siempre lo mejor. Somos una familia humilde y como pobres pues no le pudimos dar el estudio suficiente, pero sí le inculcamos valores, respeto y que como pobres tenemos que conformarnos con lo que Dios nos dio, trabajar, salir adelante. ¿Qué más le puedo decir? Pues no, para mí esto no solo acabó con la vida de él, no solo acabó con la vida de otra persona, también se llevó mi vida y la vida de mucha familia. Bueno, yo le agradezco a usted esta entrevista que nos está concediendo, señora Doris. Sabemos el dolor, pero de alguna manera también entendemos que este reportaje, esta entrevista que estamos haciendo con usted luego de las declaraciones que su hijo ha concedido a Noticias RCN, al periodista Juan Carlos Giraldo, a la reconocida periodista colombiana Vicky Dávila, estas declaraciones también generan eco en la sociedad y también le permiten a uno hacer una reflexión frente a ese dolor que causan muchos hijos en madres como usted, que como lo sabemos, pues es una mujer que, como usted se ha descrito, que es una mujer trabajadora y que no tenía conocimiento de las actividades delictivas en las que estaba su hijo. En este momento es entendido y es conocido por todo Colombia y por América Latina que su hijo podría ser extraditado hacia los Estados Unidos. La familia de este delincuente, de este asesino confeso, ¿cómo recibe esto? Ustedes en este momento están ya adelantando alguna petición ante el gobierno estadounidense para frenar esto o para de alguna manera tener un acercamiento con ellos. Pues respecto a lo de la extradición, los abogados son los que están trabajando sobre el tema, porque sobre esto yo desconozco totalmente las leyes, por eso nosotros nos asesoramos de unos buenos abogados. Y respecto a lo de la extradición, pues no sé qué decir, pero pues como él lo decía en la entrevista, ellos cometieron el crimen y lo cometieron acá en Colombia. No estoy justificando, nunca he justificado lo que él ha hecho. Solo le pido nuevamente al gobierno que ellos sean judicializados aquí en Colombia, que sean condenados aquí en Colombia. Pues yo sé que esto duele y para la familia del Occiso y para muchas familias, no solo para nuestras familias. Yo sé que hay muchas familias sufriendo por esto que pasó, pero yo nunca justifico los medios, no, para nada. Lo único que pido nuevamente es que sean judicializados aquí en Colombia. Eso es lo único que yo pido. Ya de ahí no hago nada más. Esto lo hago porque no los extraditen y los abogados están trabajando por ello. Ajá. Pero ya después de que se dé la no extradición, ya él tiene que pagar por lo que hizo. Señora Doris, ya para finalizar esta entrevista también quiero aprovechar, pues muchas mamás están escuchando su testimonio a esta hora, el dolor, la tragedia que usted está enfrentando como consecuencia de los errores, de los graves errores que ha cometido un hijo que le ha quitado la vida pues a un ciudadano estadounidense, pero igual también se ha dicho que cometió estos mismos delitos contra muchos colombianos en el pasado. ¿Qué le puede decir a todas estas mamás que de pronto tienen hijos al igual que usted y en algún momento pues también consideran que pues ellos definitivamente de pronto no están cometiendo actos ilícitos, de pronto desconocen en qué están ellos y terminan enfrentando pues una situación como la que usted hoy nos está narrando y que hoy queremos presentar en el programa La Noche? Pues sí, pues qué les puedo decir yo a esas mamás, pues uno como mamá pues estar más pendiente de sus hijos, saber sus amistades, saber con quién andan, pero eso lo hace uno cuando ellos tienen cierta edad, pero ya después de que ellos cumplen una mayoría de edad y se independizan, uno no sabe lo que ellos hacen.
A uno le dicen una cosa, pero pueden estar haciendo otra cosa. Entonces yo pienso que así como yo, también hay muchas mamás que de pronto están pasando por la misma situación y no lo saben. Y a las que pueden estar cerca de sus hijos y saben sus movimientos, qué hacen, su entrar, su salir, pues que, bueno, pues que estén más pendientes de ellos, que se fijen en las amistades, en qué están haciendo, si realmente lo que le dicen que están haciendo es cierto o no. Señora Doris, y a la familia de la gente James Terry Watson, que quizás también está siguiendo este programa hasta ahora, ¿qué les puede decir a ellos? Ellos quedan con un dolor muy grande. De alguna manera las pueden estar escuchando a usted, pueden inclusive hasta recibir ese perdón que les ha pedido su hijo hoy desde la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá. Pero ¿qué les dicen a ellos? Que lo único que esperan es justicia y que de alguna manera sienten que en una cárcel de los Estados Unidos es el único lugar donde él puede pagar por este crimen que cometió. Pues obvio, yo a ellos como familiares los entiendo, claro, porque están pasando por un dolor muy grande, porque en años anteriores yo también perdí un ser muy querido, también perdí a un hermano y sé lo que se siente cuando se va un ser querido. Y sé que ellos están pidiendo justicia y sí, la justicia la hay, sí. Pues ya independientemente si sea en Estados Unidos o acá en Colombia, sí, ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Y pues la verdad, yo pienso que no tengo las suficientes palabras porque yo sé que el dolor que ellos están sufriendo es inmenso y no tengo cómo pedirles perdón. Porque ellos, de igual manera que ellos están sufriendo de una u otra forma, yo también estoy sufriendo porque, como decía mi hijo en la entrevista cuando le preguntaban que si él se había, digámoslo así, tirado la vida, sí, se tiró la vida, él se enterró en vida. Me enterró a mí en vida, a sus hermanos, a la familia. Y pues esta familia está sufriendo un dolor inmenso también. ¿Y qué les puedo decir yo? Yo sé que con pedir perdón no es suficiente. Ya ellos están en manos de la ley, yo sé que todo se va a hacer conforme a la justicia y conforme a la justicia de Dios también. Como madre le doy mis condolencias a esa madre, a esa esposa y a esos familiares. Y les pido que por favor nos perdonen y perdonen a mi hijo, porque en cierta forma pues uno es madre y uno siempre lleva las culpas de sus hijos también, porque de una u otra forma en algo fallaría uno, no sé, solo Dios sabe. Eso es todo lo que les puedo decir. Señora Doris, le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. No somos jueces para juzgarla a usted, pero entendemos que para nuestros televidentes es muy importante y de alguna manera tiene mucho significado escuchar sus palabras, porque muchas mamás quizás se pueden ver identificadas en este caso, en esta tragedia que usted ha tenido que enfrentar hoy como consecuencia de los actos cometidos por su hijo, que le quitó la vida a una persona, a un agente de la DEA, sí, es cierto, pero finalmente a un ser humano. Y eso genera un dolor muy grande en una familia, pero no solamente en la familia de esa gente, sino por supuesto en el corazón de una mamá como usted. Así que, señora Doris, le agradezco este tiempo que le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Sí, señor, con mucho gusto. Esté bien. A propósito de las declaraciones que concedió alias Payaso y que en ese momento matizamos con la entrevista que acabamos de hacer con la mamá de él, la pregunta que le hemos hecho a nuestros televidentes a lo largo de este espacio periodístico es si creen que los responsables del asesinato de la gente de la DEA en Bogotá deben pagar por su crimen en Colombia o en una cárcel de los Estados Unidos. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora, John Jairo Correa nos dice que deben pagar en Estados Unidos, que sirva de castigo por todo el daño que han hecho tanto de la gente como los que aún no se conocen. J. Saldarriaga nos dice que deben pagar la pena en Colombia, la máxima, sin derecho a rebajas.
Y Camilo Linares nos dice hasta ahora que paguen donde se imponga una verdadera justicia. Son las opiniones de nuestros televidentes. Hoy en el programa La Noche vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos seguiremos desarrollando este tema. Vamos a estar analizando las declaraciones que concedió alias Payaso desde la perspectiva de la justicia en Colombia. ¿Qué posibilidades hay de que sea extraditado a los Estados Unidos? ¿Si debe pagar o no esta pena en Colombia? Y estaremos hablando con Juan Carlos Giraldo, el periodista colombiano que junto a la periodista Vicky Dávila ha conseguido esta primicia informativa que hoy le da la vuelta a América Latina y cuyo testimonio de alguna manera ha generado muchas críticas y mucha indignación en la opinión pública en Colombia y en el resto del continente americano. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en el programa La Noche analizando las declaraciones entregadas por alias Payaso, quien es el asesino confeso del agente de la DEA que hace cerca de un mes perdió la vida tras un fallido intento de atraco en la ciudad de Bogotá. En la segunda parte de la entrevista que este criminal le concedió a Noticias RCN y a la emisora La FM que dirige la reconocida periodista colombiana Vicky Dávila, el acusado mostró temor por la extradición y cinismo al mismo tiempo al describir todo lo que sucedió en la noche de ese 20 de junio. Este delincuente asegura que fue interrogado de manera ilegal y amenazado por agentes de la DEA y la CIA en la oficina de un general de la policía colombiana. Alias Payaso, el asesino del agente de la DEA, pidió que no sean extraditados a Estados Unidos y que está dispuesto a pagar la condena que sea por el execrable crimen que él y sus compañeros cometieron. Primero que todo, porque me perdonen por lo que hice y que yo quiero pagar acá el error que cometí. Yo lo quiero pagar acá como colombiano, lo quiero pagar acá en Colombia. No quiero que me extraditen, no sé, acepto mi culpa, sí, tuve la culpa. Creo que la mayor culpa la tuve yo y quiero pagar mis errores acá, no quiero que me extraditen. Y denunció que desde su captura todos fueron sometidos a interrogatorios por parte de agentes de la DEA y de la CIA sin la presencia de algún abogado y en la oficina de un general de la policía que aparentemente autorizó. Siempre los agentes de la DEA fueron los que estuvieron conmigo y en la declaración no dejaron a ningún colombiano escuchar ni nada y siempre decían que en Estados Unidos me iban a matar y que me iba a ir muy mal. Cuéntenos exactamente con qué amenazas les hablaron los agentes de la DEA. Allá en Estados Unidos nos veíamos y me hacían que me iban a matar, que en Estados Unidos me iba a ir muy mal y me trataban mal y hasta uno en una entrevista lloró y me quería pegar y todo porque era amigo del señor que se murió. La Fiscalía General no descarta imputarles cargos en Colombia por el homicidio, ante lo cual los detenidos podrían perder los beneficios, pues las pruebas en su contra ya están sólidas. Inmediatamente conectamos en Bogotá, Colombia, con Juan Carlos Giraldo, es el editor judicial del canal aliado de NTN24 RCN, uno de los periodistas más reconocidos de Colombia en temas judiciales. Juan Carlos, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole de una vez, ¿cómo logra usted acceder a este criminal confeso, a este testimonio que le da la vuelta a América Latina y que de alguna manera cuenta cómo fue ejecutado este crimen contra el agente de la DEA, Terry Watson? Hola Jefferson, buenas noches. Pues como cualquier reportero del mundo, yo creo que lo primero que piensa cuando ve a estos hombres en un video asaltando un taxi en el que va el ciudadano americano y que se sabe después que es un agente de la DEA que muere, pues cualquier reportero quisiera escuchar de boca de ellos qué fue lo que pasó. Primero por ese mismo hecho execrable y segundo por el debate que se surgió a raíz de su captura en cuanto a que van a ser extraditados a Estados Unidos y no van a ser investigados en Colombia primero. Yo creo que era importante conocer de primera mano el testimonio de estos que son los protagonistas principales de este doloroso episodio. Por eso desde un principio me di la tarea de buscarlos. Primero busqué a su familia, luego sus abogados, luego fui hasta la cárcel La Picota, hice los trámites hasta lograr que ellos me autorizaran por escrito los 7 detenidos, una entrevista que iba a hacer para Noticias RCN inicialmente, para televisión, hice el trámite, el INPEC autoriza, luego la Fiscalía me pide la solicitud, la hago llegar a la Oficina Internacionales de la Fiscalía y la Fiscalía sorprendentemente no me responde y luego me dice que debo tener el aval de los americanos. Aunque no entiendo la razón, de todas maneras quise acudir para
pues cumplir con todos los protocolos. Fui hasta la embajada americana aquí en Bogotá y el encargado de temas judiciales allí me dicen que definitivamente no autorizan la entrevista, cosa que pues yo como periodista y como colombiano no entiendo, pero acepto y pues tengo que seguir tratando de buscar la vía para que ellos lleguen, porque me parece que el testimonio era muy importante. El país y el mundo necesitaban escucharlo y por eso lo hice. Permítame, lo interrumpo. ¿Hasta dónde se da en este tipo de procedimientos cuando en temas de reportería se busca una entrevista con un preso, con una persona que está siendo acusada de un delito? ¿Hasta dónde se da, digamos, esa influencia, digamos, de un gobierno extranjero? En este caso, digamos, lo que usted está afirmando es bastante grave. Se lo digo pues porque tengo entendido, según lo que le puedo entender en su declaración o en sus palabras, prácticamente los que obstaculizaron que se diese esta entrevista prácticamente fueron los organismos de inteligencia estadounidenses. Exactamente, así fue. En mis 25 años que llevo como reportero judicial, durante los cuales he hecho infinidad de entrevistas a muchos delincuentes, incluidos delincuentes pedidos por narcotráfico, extraditables, más peligrosos incluso que estos señores, que han matado mucha más gente, que han sido más peligrosos para la humanidad, los he entrevistado sin ningún problema. En este caso en concreto, el obstáculo, primero, sorprendentemente, la Fiscalía General de Colombia me pone como condición que debo buscar el aval de los gringos, como le dicen. Fui hasta donde los gringos y los gringos me dijeron que definitivamente no. Entonces tuve que acudir al otro canal, que era el que ellos me ubicaran vía telefónica, e hicimos la entrevista vía telefónica. Lo preferible hubiese sido con la cara ante la cámara, porque ellos querían hacer lo que dijeron, querían hacerlo ante las cámaras de televisión, ante el mundo, pero pues no fue posible. Tocó que hacerlo de esa manera, lamentablemente no fue de manera clandestina, fue todo cumpliendo con los protocolos, pero pues una cosa es lo que diga la autoridad, otra cosa es lo que un reportero como yo pueda opinar o pueda creer que se debe hacer. De hecho, lo más importante aquí, lo que primordialmente era para nosotros importante, era la entrevista, lo que ellos dijeran, sea lo que sea, puede ser muy lamentable, muy doloroso, pueden ser unos criminales que merecen el peso de la ley, los 40, 60 años que la Constitución prevé para estos delitos, pero ellos también tenían el derecho a hablar y eso fue lo que hicimos, y nosotros también tenemos el derecho de escucharlos. Juan Carlos, para finalizar esta amable entrevista que usted nos concede desde Bogotá, Colombia, ¿qué le queda a usted de la psicología de este criminal? En Colombia es común, en las grandes ciudades de América Latina también, que se dé este modus operandi de los delincuentes, y son personas que prácticamente diariamente salen en un taxi, atracan a los pasajeros, los engañan porque los pasajeros piensan que son conductores honestos, como son la mayoría de las personas que conducen taxi, pero que en este caso son conductores de taxi que se dedican a robar a los pasajeros. ¿Qué le queda a usted, digamos, de haber tenido este acercamiento? Porque lo que podemos escuchar en la entrevista que realiza usted y que realiza la periodista colombiana Vicky Dávila, es que él pues no se arrepiente de haber cometido el acto, sino se arrepiente de habérselo cometido, o haber cometido ese atraco o ese fallido atraco que terminó en un asesinato a un agente de la DEA. Él se arrepiente de eso. Sí, voy a hacer algo que no acostumbro a hacerlo como reportero, y es dar una opinión personal. Yo creo que son cínicos. Lo que me quedó claro con la entrevista es que él, el payaso y los demás son muy cínicos, y obviamente lo que están intentando de alguna manera es presionar para que no sean extraditados, porque le tienen pavor a la extradición. Allí les pueden esperar, pese a que Colombia puede condicionar la extradición, les pueden esperar penas perpetuas, incluso hasta cadena perpetua, 2 o 3 cadenas perpetuas, como acostumbran a hacerlo los jueces norteamericanos. Ese es el gran temor de ellos, y son cínicos, lo digo porque no les creo al momento en que dicen, por ejemplo, que era la primera vez que lo hacían, que nunca lo habían hecho, que llevan apenas 2 semanas haciendo eso, que lo están haciendo por necesidad. Yo creo que son cínicos, no les creo, pero vuelvo y le digo, eso hace parte del derecho de ellos a expresar sus inquietudes y a revelar lo que ellos consideran que es su punto de vista, pero eso es lo que me queda claro. Ahora, me parece lamentable, eso sí, el espectáculo que está dando la justicia colombiana en cuanto a que tenga que primero esperar que los gringos decidan si extraditan o no, y luego sí mirar si los van o no a juzgar en Colombia. Eso me parece que es lamentable, pero bueno, yo vuelvo y digo, es una opinión muy personal. Una opinión personal. Bueno, Juan Carlos, le agradezco ese tiempo que usted le concede a La Noche en NTN24, y nuevamente felicitaciones por esa primicia informativa que es noticia, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos, donde están centradas las atenciones, está centrada la atención de la opinión también en este importante caso, pues para que no quede en la impunidad.
Ok, Jefferson, muchas gracias. Es la perspectiva de un periodista, de un reportero, la persona que realizó la entrevista, uno de los periodistas más reconocidos a nivel judicial en Colombia. Y ahora vamos a consultar la de un jurista. Vamos a saludar a Jaime Arrubla, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, es abogado penalista, entre otros importantes cargos. Señor Jaime Arrubla, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Y quiero ir directamente con el interrogante que tienen muchos colombianos. Jurídicamente, este personaje que acabamos de escuchar, alias Payaso, haciendo las declaraciones que con cinismo y con temor hace, ¿cree usted que él debe pagar por este crimen en los Estados Unidos, donde la justicia ya lo requiere, o debe pagar en Colombia, que fue el sitio donde cometió este acto criminal? Bueno, un cordial saludo a todos los que observan este programa. Lo primero que hay que advertir es que estamos ante un crimen execrable. Este tipo de conductas no se pueden tolerar. Debe investigarse el delito que se ha cometido, un asesinato poniendo a la víctima en unas circunstancias de inferioridad y de sometimiento, y que lamentablemente cada rato oímos hablar de este tipo de procedimientos a través de lo que se ha denominado vulgarmente los paseos millonarios. Los señores están confesando, obviamente esto debe judicializarse, debe abrirse un proceso, debe dársele toda la legalidad a ese proceso, y ese proceso debe garantizar el derecho de defensa, porque no estamos en un país de bárbaros. Y llama mucho la atención el susto que tienen frente a la extradición. ¿Por qué le temen a una justicia de un país extranjero y no le temen a la justicia nuestra? ¿Será que nuestras penas son muy blandas? ¿Será que creen que nuestras cárceles pueden tener menos rigor que en una cárcel extranjera? Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Lo primero que debe suceder en esto es que la Fiscalía debe tomar el proceso. Es un crimen cometido en Colombia y es de competencia de los fiscales colombianos adelantar la investigación. Si algún país extranjero tiene el deseo, la necesidad de pedirlo en extradición, pues lo puede hacer. La Constitución nuestra regula cuándo procede y cuándo no la extradición. Ahí está el artículo 35. Con los Estados Unidos de Colombia, lamentablemente, no tenemos un tratado de extradición vigente, pero se aplica el Código de Procedimiento Penal, y si hay lugar a ello, pues se ordenará la extradición por las autoridades colombianas. Si no hay lugar, pues no se ordenará. En mi opinión, es muy difícil que se dé la extradición, porque es que la extradición se da cuando se trata de delitos cometidos en el exterior, y este delito es cometido en Colombia. Entonces, aquí tiene la Fiscalía General de la Nación en forma inmediata que judicializar el tema y aplicar todo el peso de la ley colombiana. Señor Arrubla, otra de las denuncias o de las revelaciones que tiene esta importante entrevista a alias Payaso es que él asegura que fue interrogado por agentes de la CIA y de la DEA sin presencia de un abogado. De hecho, lo dice que fue en la oficina de un general de la policía colombiano. ¿Este acto es legal o es ilegal? De ninguna manera puede haber legalidad en algo por fuera de la jurisdicción nuestra. Los únicos competentes en Colombia para investigar los delitos son las autoridades de fiscalía y de investigación judicial colombianas. Ninguna autoridad extranjera puede venir aquí a suplantar la autoridad nuestra. Repito, pueden, si lo desean y si tienen el derecho a ello, pedir la extradición, y Colombia no le tiembla la mano para extraditar a ningún delincuente, siempre y cuando se cumplan los preceptos constitucionales y legales. Pero que Colombia decline su jurisdicción y su derecho a perseguir la delincuencia por los delitos que ocurren en Colombia, no puede negociarse, ni conciliarse, ni someterse a ningún país extranjero. Señor Jaime Arrubla, yo le agradezco
ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Lo hemos consultado porque usted fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue presidente de la Corte Suprema, que es el lugar, la instancia judicial en Colombia que finalmente tendrá la potestad o tiene la potestad de definir si extradita o no a alias Payaso y a las otras 6 personas que están solicitadas por una corte del Estado Federal de Virginia. A propósito de estas declaraciones de alias Payaso, ¿cree usted que los responsables del asesinato de la gente de la DEA en Bogotá deben pagar por su crimen en Colombia o deben hacerlo en una cárcel de los Estados Unidos? Vamos a leer muchas respuestas que hasta ahora llegan a las cuentas de Twitter de todo el equipo periodístico que aparece en la parte inferior de la pantalla. Nati nos dice hasta ahora que Estados Unidos, allá sí no les tiembla la mano que caiga 1 a 1, dice ella. Carlos Alberto nos dice que en Colombia no existe la justicia. Estoy de acuerdo en que paguen el crimen cometido en Estados Unidos, en donde sí recibirán el castigo. Son las opiniones de nuestros televidentes en esta hora en el programa de la noche. Ya regresamos, vamos a una segunda pausa comerciales y en el tercer bloque estaremos hablando con el abogado de alias Payaso, quien nos estará haciendo un recuento de lo que viene aquí en adelante en este proceso, que no solamente centrará la atención de las autoridades en Colombia, sino también en los Estados Unidos. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa de la noche. Continuamos en el programa La Noche. Por cargos que podrían ser castigados con 45 años de cárcel, una corte de los Estados Unidos acusó el pasado 18 de julio a 7 colombianos implicados en el asesinato en Bogotá del agente de la DEA James Terry Watson. La Corte Suprema de Justicia de Colombia deberá decidir si acepta o no ese polémico pedido de extradición. Gerardo Figueroa, alias Garcho, Omar Valdés, alias Gordo, Edgar Javier Bello, alias Payaso, Héctor Leonardo López, alias Bavario, Julio Steven García y Andrés Oviedo García fueron acusados de 2 cargos de homicidio en segundo grado, según revela el indictment emitido por un juez de la Corte Este de Virginia. Asesinato en segundo grado de persona protegida internacionalmente y complicidad. Mataron ilegalmente con premeditación y alevosía al agente especial Watson, un empleado de Estados Unidos y persona protegida internacionalmente. Estos implicados también fueron imputados por un cargo de secuestro y un cargo de conspiración para secuestrar. Conspiración para secuestrar. Combinaron premeditadamente conspiración para apoderarse, confinar, engañar, secuestrar y raptar al agente especial Watson. Andrés Oviedo García también tendría que responder por 2 cargos de asalto. La Corte Este de Virginia acusó además al conductor del taxi que abordó el agente de la DEA en la noche del pasado 20 de junio por sus presuntos esfuerzos para destruir las pruebas relacionadas con el asesinato del agente Watson. Obstrucción de procedimiento oficial. El acusado Wilson Daniel Peralta Bocachica intentó de manera corrupta alterar, destruir, mutilar y ocultar objetos del vehículo con placas VEN 144. A través de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue recibida con beneplácito por el fiscal general de ese país, Eric Holder, la acusación contra 7 colombianos. Se envía un mensaje inequívoco contra todos los que cometen actos de violencia contra autoridades de Estados Unidos. No importa dónde viva ni quién sea, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que paguen con el máximo rigor de la ley. Fuentes cercanas al proceso le dijeron al programa La Noche de NTN 24 que Estados Unidos tiene hasta el 24 de agosto para formalizar la documentación del pedido de extradición a Colombia, solicitud que deberá ser finalmente aprobada por la Corte Suprema de Justicia de este país. Señor Miguel Ramírez, abogado de los presuntos responsables del asesinato del agente de la DEA James Terry Watson, lo saludo desde el máster internacional del programa La Noche de NTN 24 y quiero comenzar preguntándole por qué la estrategia de defensa de ustedes ha estado direccionada a pedir que estos delitos sean pagados en Colombia y no en los Estados Unidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Básicamente nuestra estrategia de defensa es hacer cumplir la ley, la Constitución y la ley. Y es sabido para todas las personas que manejan la ley en Colombia que esta clase de hechos deben ser investigados, procesados y juzgados en Colombia. Señor abogado, estas declaraciones han generado una gran polémica a nivel nacional y a nivel internacional.
luego de que uno de sus representados, uno de los delincuentes, alias Payaso, hiciera estas declaraciones a la prensa colombiana, que hoy le dan la vuelta a América Latina, ¿usted ha recibido algún tipo, digamos, de comunicación por parte de la justicia de los Estados Unidos? ¿Ha tenido algún tipo de reacción estas declaraciones entregadas por él? No, para nada. Lo único que nosotros estamos esperando es que las autoridades americanas presenten la documentación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia y allí evaluaremos básicamente de qué se trata, porque a la fecha las autoridades nacionales como la Fiscalía, y bueno, es entendible que la Corte Suprema no tengan todavía información, a nosotros, el equipo de abogados, no nos han informado absolutamente nada. Hemos solicitado al señor fiscal de la Nación, al señor fiscal general de la Nación, convoque a una audiencia de imputación de cargos y a la fecha, después de casi 2 semanas, no hemos encontrado respuesta alguna. Hemos solicitado copias de las actuaciones, por lo menos iniciales, ante la Oficina de Asuntos Internacionales y tampoco hemos recibido nada por parte de ellos. Nosotros estamos a la espera para evaluar por qué razón se efectuó una orden de captura basado en una circular roja, cuando definitivamente una circular roja depende de un delito que se ha cometido en un país y que esa persona está en otro país y debe ser capturado para ser traído ante esa justicia. Nada de eso pasó acá, porque como ustedes saben, el delito se sucedió aquí en Colombia y debe ser juzgado acá. Señor Miguel Ramírez, ya para finalizar esta entrevista que usted nos concede de la ciudad de Bogotá, pues bueno, es evidente que estamos frente a un caso flagrante de un asesinato que conmueve no solamente a la familia de la gente de Terry Waxson, sino también genera pues también mucha indignación en Colombia, porque en las grandes capitales, no solamente de Colombia, como es la ciudad de Bogotá, sino las grandes capitales de América Latina, muchos ciudadanos son víctimas de estas bandas delincuenciales, bandas de taxistas que atracan a las personas que se suben como pasajeros. Teniendo en cuenta todo esto, ¿usted cree que el hecho de que en este momento se trate de un agente de la DEA ha llevado a que la justicia colombiana no opere de la misma forma como podría llegar a operar en otros casos? Se lo pregunto por las mismas denuncias que ustedes han hecho de la presencia y de la fuerte influencia del gobierno estadounidense y de las autoridades estadounidenses para no dejar impune este caso. Yo creo que sí ha pesado mucho que tenga que ver que sea un agente de la DEA la víctima, porque hay que advertir que la justicia colombiana es una justicia muy bien intencionada, tiene las normas ajustadas, tiene una excelente política criminal y creo que aquí estamos listos para investigar, sancionar a las personas que cometen crímenes. Y déjeme decirle que por duro que sea este delito, el tema aquí, que es un tema superado sobre la aceptación de estos hechos por parte de las personas que lo cometieron, sí. El tema que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿realmente debe haber una extradición? Porque si no hubiese sido esta clase de situaciones, si hubiese sido un hombre que está tomado y toma un vehículo y a altas velocidades atropella y mata a ese mismo agente, pues básicamente estaríamos en presencia también de una extradición. Ese es el punto, si realmente estamos listos para entregar a todas las personas que cualquier país quiera en extradición porque se trata de sus funcionarios, o si tenemos la capacidad y la jurisdicción para juzgar a las personas que cometen crímenes en Colombia. Señor Miguel Ramírez, le agradezco este tiempo y la atención que usted nos ha concedido y los conceptos que entrega frente a este caso que es noticia en América Latina y genera una fuerte polémica luego de estas declaraciones de uno de sus clientes, de sus representados, alias Payaso. Doctor Ramírez, gracias por esta entrevista en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios
a www.ntn24.com. También pueden escribir a propósito de esta polémica que han generado las declaraciones que hemos presentado en el programa La Noche y los conceptos que han entregado nuestros invitados. Pueden escribir @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.